Y esta noche nos acompaña en el estudio del financiero Bloomberg Daniel Montiel, quien es especialista en seguridad, pero también profesor del Seminario de Seguridad Nacional de la Universidad Humanistas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Blanca. Pues un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, me atrevería a decir, es esta expansión del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero tú, como especialista en seguridad, cuéntanos cómo surge este cártel. Mira, esto es una cuestión cíclica en la que se dan reacomodos motivados por la rotura pues, de los cárteles, ya sea por razón de la muerte de algunos de los dirigentes o la aprehensión de los mismos. En el caso específico del cártel Jalisco Nueva Generación, remite a hablar de Nemesio Ceguera Cervantes para entender la génesis del cártel. Él, en el año 94, estuvo preso en Estados Unidos por delitos en el tráfico de heroína. 3 años después que cumple su condena, se regresa a México y, como varios de los capos, tienen una experiencia policial o tienen un antecedente policial, porque él se incorporó a varias policías en el estado de Jalisco. Pasado un tiempo, hace vínculos con los hermanos Valencia, se une a ellos y forman el Cártel del Milenio. A su vez, ya como cártel, ellos se hacen alianza con el Cártel del Golfo, que en ese momento estaba Ociel. Bien. Y por parte del Cártel del Milenio, en ese momento quien lo dirigía era Carlos Rosales, mal llamado el Tísico o el Matamigos. Y ahí surge una situación demasiado mundana. Fue una cuestión de faldas porque surge una dificultad entre Rosales y los Valencia, porque la mujer, la esposa de Rosales, tiene una relación con uno de los Valencia y pues se declaran la guerra de una manera personal, pero eso repercute en la división del cártel, se fracciona. El Golfo apoya a Rosales y el Mencho se va con los Valencia y buscan alianzas, y ahí se alían a través de Nacho Coronel, se alían con el cártel de Sinaloa. En esa alianza es cuando el cártel toma fuerza, el Cártel del Milenio. Pero como todo, hay situaciones de desgaste, ya explicamos que por razones de muerte o de aprehensión, y en el caso de esta alianza con el Cártel de Sinaloa, fallece Nacho Coronel en un enfrentamiento, y por el lado del Cártel del Milenio, en ese momento estaba al frente Orlando Nava, era uno de los jefes del mismo. Eso debilita y da lugar a que grupos del mismo cártel empiecen a pelear por el liderazgo. En ese momento se dividen en 2 grupos, uno de los torcidos y otro que se denominó de la resistencia. Tienen enfrentamientos entre ellos, se desgastan y finalmente prevalece el grupo de los torcidos, que después pasaría a llamarse Cártel Jalisco Nueva Generación. Al frente, obviamente, Nemesio, ¿no? Nemesio, exactamente. Hoy vemos que el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación no solamente está en el Bajío, es decir, en Jalisco, sino también ya en 16 estados del país. Bueno, donde está plenamente ya focalizada su acción es Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz. Guanajuato es una plaza a la que están entrando últimamente en razón del debilitamiento tanto de los templarios como de lo que queda del remanente de los zetas. Y es un fenómeno que es muy común en el narcotráfico, que en cuanto surge un espacio por cualquier razón, ya dijimos muerte o detención, se debilita un cártel, enseguida ese espacio es un mercado, falta un oferente y enseguida surge quien cubra ese papel de oferente, porque la demanda continúa, ¿no? Claro. Que es ahí cuando vemos los enfrentamientos en varios estados del país por la disputa de las plazas. Claro, son 2 cosas, la disputa de las plazas por el comercio local, como la disputa de las rutas, que es el traslado a la frontera de la droga, ¿no? Claro, en estos momentos tenemos información que son 700 hombres, que es el equivalente a un batallón del ejército mexicano, los que están custodiando precisamente al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y a través de este cártel, pues el 10% total de los detenidos por autoridades federales precisamente son del cártel Jalisco Nueva Generación, que sigue expandiéndose. Si ese es efectivo, pues es equivalente a casi 2 agrupamientos operativos de la Policía Federal. Más o menos, ¿no? Ese sería. Y es a raíz de esa situación que empieza a tomar mucha fuerza el cártel, y en 2015 se convierte en un objetivo estratégico del gobierno en razón de los narcobloqueos y el derribe del helicóptero.
de la Fuerza Aérea. Referente a esto, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, ahorita en la Cámara de Diputados específicamente, hay varias modificaciones, varias reformas legales para darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas y que puedan intervenir de mejor manera en el enfrentamiento contra cárteles. Esto se debe destrabar ya, es necesario. Sí, sí es necesario en razón de que existe ahí una controversia o una contradicción en las mismas leyes, porque si por un lado la Constitución te señala que las tropas en tiempo de paz deben estar en sus cuarteles fuera de las poblaciones, es una redacción que corresponde al siglo pasado, ¿no? Claro. La realidad es otra. Ahora, en el concepto y en el campo de la seguridad nacional, el mismo concepto ha ido evolucionando y comprendiendo otras amenazas a la seguridad nacional. Hace muchos años, en un principio, se consideraba que las Fuerzas Armadas estaban para defender al país en caso de una agresión del exterior. Una agresión Pero extranjera. ya no es ese el único panorama, el único escenario posible. Hoy en día las amenazas a la seguridad nacional son de múltiple naturaleza y una de ellas es el narcotráfico, la delincuencia organizada, porque sí pueden influir en uno de los tres objetivos que tiene la seguridad nacional, que es la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. En este caso, el problema es grave, pero no llega todavía a un problema de integridad o de permanencia. El Estado es fuerte y va a resistir, va a salir adelante algún día de esta guerra. Pero la estabilidad sí. Claro. Porque ahí sí la estabilidad son aspectos políticos, económicos, sociales, y ahí sí se observa que existe focalizado en algunas regiones del país, sí existe esa inestabilidad, ¿no? Precisamente quiero preguntarle, Daniel, vemos, por ejemplo, en Tamaulipas, en Veracruz, que las Fuerzas Armadas, llámese elementos de la Secretaría de Marina o elementos de la Defensa Nacional, pues son parte ya del escenario del país, del Estado más bien, porque hay muchos municipios o muchos estados donde las fuerzas o las policías pues no están combatiendo ni brindándoles la seguridad a los ciudadanos que debieran. Por eso es que intervienen las fuerzas armadas. Así se debe entender que es una función supletoria, porque la primera obligación es del municipio seguido del estado. Pero bueno, estamos conscientes y ciertos de que las policías que no están rebasadas están cooptadas. Claro. Entonces la primera obligación en esa escala, dado el sistema político mexicano, la piedra angular es el municipio libre, sigue el Estado libre y soberano y viene la federación. Ahora, se ha dado por llamar fuerzas federales, tanto Ejército, Marina, Policía Federal, y sí, en efecto, son fuerzas federales, pero ahí hay una cuestión. En el campo de la seguridad nacional sí está contemplado la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, pero por otro lado hay quienes invocan el precepto constitucional de que las tropas en tiempo de paz deben de estar en sus cuarteles. Pero es que hay que buscar un término medio, hay que armonizar esa situación porque por bastante tiempo considero va a ser necesaria la presencia todavía de las fuerzas federales. De ahí, profesor Daniel, la importancia de darle certeza jurídica desde la Constitución política. Perfecto. Desde luego, sí, que quede bien claro que están actuando en un marco jurídico y respeto a los derechos humanos, ¿no? Sobre todo. Perfecto. Daniel Montiel, profesor del Seminario de Seguridad Nacional de la Universidad Humanistas y también experto en seguridad. Gracias por estar jueves con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Pues ahí lo tiene usted. Es momento de ir a un breve corte.